Mi nombre es Whitney Wood y tenía 33 años el día en que una desconocida me dijo que tenía una hija. Estaba en el pasillo de frutas y verduras del Harris Market, apretando aguacates como si la firmeza de una fruta fuera lo más complicado que iba a enfrentar esa semana. Una mujer me tocó el hombro. Tu hija es hermosa, dijo con una sonrisa. La miré confundida. Yo no tengo hija, respondí. Su expresión cambió de inmediato, como si acabara de recordar algo importante. Te ha estado siguiendo desde el parque, dijo. Me giré sin entender, y entonces la vi. Una niña pequeña que nunca había visto antes. Tal vez 5 años. Cabello castaño detrás de las orejas, ojos tan familiares que me hicieron sentir un vacío en el estómago. Se acercó sin dudar y me tomó la mano como si lo hubiera practicado toda su vida. Ya podemos ir a casa, mamá. No sabía su nombre. No sabía de dónde había salido. Pero en ese instante reconocí algo que me heló por dentro, el rostro de mi hermana muerta. Y mi madre había pasado 5 años asegurándose de que nadie lo volviera a ver. Bienvenidos a Calm Drama Stories, donde mujeres comunes se enfrentan a quienes las subestimaron y responden con paciencia en lugar de ruido. Los que confían en tu silencio rara vez se detienen a preguntarse si ese silencio es debilidad. Quédate, deja un comentario y suscríbete. La mujer se llamaba Pam. Pam Guire, de unos 50 y tantos, lentes colgando de una cadena, el tipo de persona que se disculpa 2 veces antes de terminar una frase. Alcanzó a la niña en el pasillo de los cereales, agitada y nerviosa. Soy su cuidadora temporal, explicó. Se me escapó en el parque mientras me ataba el zapato. Pam se agachó e intentó convencerla de soltarme, pero los dedos de la niña seguían aferrados a mi mano como un cinturón de seguridad. A veces hace eso, dijo Pam más bajo. Encuentra a alguien y no lo suelta. Perdió a su mamá hace un par de meses. Bajé la mirada. La niña me observaba con una expresión que no supe nombrar. No era miedo. No era necesidad. Era reconocimiento. Como si ya hubiera decidido algo sobre mí. Tengo hambre, dijo. ¿Puedo tomar leche de fresa? Lo dijo como lo dicen los niños que ya saben que siempre obtendrán un sí. No tenía leche de fresa. No tenía nada para una niña de 5 años. Pero terminé caminando hacia el refrigerador de lácteos sin pensarlo, con Pam siguiéndonos y la mano de la niña todavía pegada a la mía. Pam nos observó en silencio durante unos segundos largos. Luego miró a la niña y después a mí. Ustedes dos podrían, empezó, pero se detuvo. Perdón, no es asunto mío. Debería haber sido solo un comentario cualquiera en un supermercado. No lo fue. Esa frase fue la primera grieta en una pared que mi familia había estado construyendo durante 5 años. Pam y yo nos sentamos en una banca afuera del Harris Market mientras la niña bebía su leche de fresa con ambas manos, con las rodillas recogidas y un elefante de peluche morado apretado bajo el brazo. El peluche estaba desgastado, suave, como si hubiera sobrevivido a 1000 siestas y varias lavadas. Una oreja estaba remendada con hilo de otro color. Se llama Plum, dijo la niña sin mirarme. Va a todos lados conmigo. Asentí como si aquello fuera lo más normal del mundo. Pam se alejó para hacer una llamada. La niña dejó la leche a un lado y me extendió el peluche. Lo tomé sin saber por qué. Entonces lo sentí. Una etiqueta pequeña cosida a mano en la costura del vientre. La giré. Letras grandes escritas con marcador permanente, un poco desvanecidas. Lidwood. Debajo, un número de teléfono. Mi dedo se detuvo en el apellido. Good. Lo leí otra vez. Lidwood. Soy contadora forense. Paso mis días siguiendo números que otros intentaron borrar. Reconozco patrones cuando aparecen. Y ahora había uno frente a mí. El cabello castaño. La forma de su mandíbula.
la manera en que inclinaba la cabeza al escuchar. Y ese apellido. Mi apellido. Lily, dije. La niña levantó la mirada. Ese es tu nombre. Asintió. ¿Cuál es el tuyo? Whitney. Me estudió como lo hacen los niños cuando deciden si alguien es seguro. Te pareces a mi mamá, dijo. Luego volvió a su leche. Esa tarde manejé de regreso a mi oficina y me quedé sentada en el estacionamiento durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj del tablero sin moverme. Mi oficina es una suite de 2 cuartos arriba de una cafetería en Franklin Street. Good Forensic Accounting. Fundada hace 4 años con ahorros que gané sirviendo mesas mientras estudiaba de noche. Me gustan los números. Los números no manipulan. No tienen favoritos. O cuadran o no cuadran. Construí esa vida sola, y me gustaba así. Comía en mi escritorio. No había tenido visitas en 8 meses. Mi departamento estaba limpio porque nadie lo ensuciaba. Era una vida diseñada con precisión, eficiente, silenciosa, sin depender de nadie. Y yo era buena en eso. Saqué el teléfono y marqué el número de la etiqueta de Plum. 3 tonos. Luego una grabación. El número al que ha llamado ya no está en servicio. Me quedé quieta. Intenté una búsqueda inversa. El número estaba registrado a nombre de una Vanessa Good, con una dirección en Millhaven, a unos 40 minutos hacia el norte. Vanessa, mi hermana mayor. La hermana que dejó de responder llamadas hace 4 años. La hermana que mi madre decía que había decidido irse a vivir su propia vida y que no quería ser encontrada. La hermana cuyo nombre siempre tensaba la boca de mi madre cada vez que aparecía en una comida de domingo. Escribí su nombre y la dirección en un buscador. El tercer resultado fue una funeraria. Vanessa Marie Good, 1989 a 2025. Servicios privados. Sin memorial público. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras empezaron a desdibujarse. Luego volví a leerlo. Porque los contadores forenses no entran en pánico. Ajustan. Reconcilian. Encontré la foto de Vanessa en la página de condolencias de la funeraria. Se veía más delgada de lo que recordaba. Los pómulos más marcados. Pero seguía ahí esa media sonrisa, la que ponía cuando algo le parecía gracioso y nadie más había entendido el chiste todavía. 36 años. Diagnóstico 6 meses antes de morir. Agresivo. Rápido. El obituario tenía 4 líneas. Como si lo hubiera escrito alguien llenando un formulario. Hija amada, hermana querida, precedida en la muerte por su padre, Gerald Good. Sin hijos. Bajé hasta el final. Lo leí otra vez. Sin hijos. Mi familia me había dicho, mi madre me había dicho, que Vanessa no podía tenerlos. Que hubo un embarazo años atrás que no llegó a término y que no debíamos mencionarlo. Y yo lo había creído. Porque eso era lo que me habían entrenado a hacer. Aceptar la versión de los hechos y dejar de hacer preguntas. Volví a abrir la foto de Vanessa y puse mi teléfono junto a la imagen mental de Lily en el supermercado. El mismo cabello castaño. La misma mandíbula. La misma inclinación de la cabeza al escuchar. Lily no era solo una niña con mi apellido. Era una copia exacta de mi hermana a los 5 años. Había visto esas fotos en los álbumes que mi madre guardaba sobre el piano. Vanessa a los 5, con un vestido ligero, entrecerrando los ojos frente a la cámara, una mano sosteniendo un paleta de hielo y la otra tomada de la mía. Yo tenía 2 años en esa foto. Demasiado pequeña para recordar. Pero al ver el rostro de Lily, algo dentro de mí reconoció lo que mi memoria no había guardado.
Cerré la computadora. La volví a abrir. Tenía trabajo que hacer. Llamé a Pam la mañana siguiente. Me había dado su número en la banca. Por si se te ocurre algo, me había dicho. Y supe que esperaba que la llamara. Pam me conectó con la trabajadora social de Lily en el sistema de protección infantil del condado, una mujer llamada Deborah Latten, que hablaba con esa precisión cuidadosa de quien ha tenido que dar malas noticias demasiadas veces. Deborah confirmó lo que yo ya había empezado a reconstruir. Lily estaba en cuidado de emergencia. Su madre, Vanessa Wood, había muerto hacía 10 semanas. No había padre registrado en el acta de nacimiento. El Estado estaba localizando y verificando a la familia extendida. Quiero una prueba de ADN, dije. Creo que Lily puede ser mi sobrina. Hubo una pausa. Luego Deborah hizo una pregunta que no estaba esperando. Señorita Wood, ¿está al tanto de que notificamos a los familiares directos hace 7 semanas? Me quedé completamente quieta. ¿A quién notificaron? A la abuela materna, al Raine Wood. Ella confirmó el parentesco. Dijo que se encargaría de coordinar con el resto de la familia. 7 semanas. Mi madre lo sabía desde hacía 7 semanas. Había confirmado el parentesco. Había prometido encargarse. Y no me había dicho absolutamente nada. Ni en el brunch del domingo 3 semanas atrás. Ni en la llamada del martes pasado cuando me pidió ayuda con su declaración de impuestos. Ni una sola vez. Señorita Wood, ¿sigue en la línea? Aquí estoy, respondí. Quiero la prueba de ADN, y quiero entender por qué nadie coordinó esto conmigo. Los resultados llegaron en 4 días. Algunas personas dicen que lo saben antes de ver el papel. Yo no lo supe. Yo lo esperé. Pero saber requiere evidencia, y yo no confío en nada que no esté documentado. El informe decía lo que los números dicen cuando dejan de mentir. Tía y sobrina. Probabilidad de relación biológica mayor al 99%. Lily era hija de Vanessa. Mi hermana tenía una hija. Una niña de 5 años que había criado. Y luego había muerto. Y yo no había sabido nada. Me senté en mi escritorio con el informe en las manos y hice algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Lloré. No el llanto de películas o funerales. Ese llanto silencioso, apretado en el pecho, cuando entiendes que la historia que te contaron sobre tu propia familia estaba incompleta. Había una persona que faltaba. Una niña. Mi sobrina. Durante 5 años, Lily había estado viva. Desayunando, aprendiendo a amarrarse los zapatos, cargando un elefante morado llamado Plum. Y en algún punto de todo eso, mi hermana había estado enferma, asustada y sola. Dejé el informe sobre la mesa, alineando las esquinas con el borde del escritorio, como siempre hacía cuando necesitaba pensar. Luego tomé el teléfono y hice 2 llamadas. La primera fue a Deborah Latten, solicitando visitas supervisadas mientras se resolvía la custodia. La segunda fue a mi madre. No contestó. Dejé un mensaje de voz. Sé sobre Lily. Nadie me dijo que existía. Eso termina hoy. Colgué y abrí una nueva hoja de cálculo. Columna A, lo que sé. Columna B, lo que no sé. La columna B era más larga. Mi madre devolvió la llamada la noche siguiente. No preguntó cómo estaba. No preguntó por los resultados de ADN. Empezó con un suspiro tan ensayado que parecía memorizado. Whitney, ¿por qué estás removiendo todo esto? Aparté el teléfono un segundo, miré al techo y lo volví a poner en mi oído. ¿Qué estoy removiendo exactamente? ¿Una niña? No seas dramática.
Tiene 5 años, mamá. Es real. Está en la casa de unos desconocidos. La voz de Lorraine se volvió fría, como cuando ya decidió que la conversación no merece más energía. Me notificaron hace semanas. He estado manejándolo en silencio. No hay necesidad de que te involucres. ¿Manejándolo cómo? Dean y Sloan están revisando la situación. Dean, mi hermano menor, 29 años. 2 tarjetas de crédito al límite y una esposa que en una cena de acción de gracias había buscado en su teléfono cuánto era la ayuda mensual de un menor en acogida creyendo que nadie la veía. Yo lo sabía porque estaba sentada a su lado. ¿Qué significa revisando la situación, exactamente? Significa que tu hermano tiene una casa estable, 2 padres, un jardín. Es mejor para la niña. Se llama Lily. Ya sé cómo se llama. ¿De verdad? Porque hace 7 semanas pudiste decirme que existía y elegiste no hacerlo. Silencio. No el silencio de alguien pensando. El silencio de alguien decidiendo cuánto decir. Hay razones por las que no te lo dije, dijo. Razones que son más antiguas de lo que crees. Y colgó. Escribí cada palabra en una libreta legal. Luego subrayé 2 frases. Lo he manejado en silencio. Más antiguas de lo que crees. Esa noche no dormí bien, pero hice cuentas. Siempre hago cuentas. La semana siguiente, Deborah Latten me llevó una caja con las pertenencias personales de Vanessa. Procedimiento estándar, explicó. Cosas recuperadas del departamento que no formaban parte del proceso de herencia. Algunos libros. Unos lentes de lectura. Un dibujo infantil de una casa con demasiadas ventanas. Y al fondo, debajo de un suéter doblado que todavía olía ligeramente a lavanda, un sobrecolor crema. Sellado. Escrito a mano por Vanessa. La misma letra cursiva que recordaba de las tarjetas de cumpleaños cuando tenía 12 años. Una sola palabra. Birdie. Dejé el sobre en mi escritorio y no lo toqué durante 3 días. Nadie me había llamado Birdie desde que tenía 9. Era el nombre que Vanessa me había dado. Inventado el verano en que me caí de un árbol y me rompí el brazo, y ella dijo que yo no me había caído, que estaba intentando volar. Fue la única persona que lo usó. Mi madre me llamaba Whitney. Mi hermano no me llamaba de ninguna forma. Vanessa me llamaba Birdie. Y luego dejó de llamarme cualquier cosa. Me dije que era porque necesitaba espacio. Me dije muchas cosas. El sobre quedó junto a mi teclado, entre mi taza de café y una pila de reportes trimestrales. Cada mañana lo veía. Cada mañana decidía no abrirlo. No tenía miedo de lo que hubiera dentro. Tenía miedo de lo que confirmara. Que mi hermana me había estado buscando desde una distancia que yo no supe ver. Y que yo había estado demasiado entrenada en la versión de la realidad de mi madre como para notarlo. La tercera noche serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina y tomé el sobre. Pero antes de abrirlo, el timbre sonó. Dean y Sloan estaban en mi puerta a las 7:45 de un martes por la noche, lo cual era extraño, porque Dean no había venido a mi departamento por decisión propia en 2 años. Sloan sonreía como sonríe alguien que quiere algo. Demasiado amplia. Demasiados dientes. La expresión de una mujer que ensayó su entrada en el camino. Whitney, tenemos que hablar de la niña, dijo Sloan, entrando sin esperar invitación. Dean la siguió como una sombra con hipoteca. Se sentaron en mi sofá. Sloan cruzó las piernas y empezó de inmediato. Hemos estado pensando. Dean y yo tenemos una casa estable, 2 ingresos, una habitación de invitados que ya empezamos a preparar. Tiene sentido que la cuidemos nosotros. ¿Cuidarla nosotros? Sí, Lily,
dijo Sloan. Dean no dijo nada. Esperé. Sloan siguió hablando. Escuelas, espacio, pediatra ya investigado. Y entonces se le escapó. Y, por supuesto, la casa. La casa de Vanessa en Mill Haven. Alguien tiene que encargarse del patrimonio. Y si Lily vive con nosotros, eso simplifica. Se detuvo. Recalculó. Había pasado 15 años leyendo documentos financieros donde la gente escondía sus intenciones bajo capas de lenguaje razonable. Sabía lo que significaba simplifica. Significaba la casa pagada en Mill Haven. Significaba beneficios. Significaba el seguro de vida pequeño que Vanessa probablemente había dejado para Lily. ¿Qué pasa con Lily?, pregunté. ¿Qué pasa con lo que ella quiere? Sloan parpadeó. Dean miró el suelo. Se quedaron hasta que a Sloan se le terminaron los argumentos. Durante toda la visita, hablaron mucho más de la casa que de Lily. Y no dejó de pensar en lo fácil que fue para ellos convertirla en un problema, en una cifra, en una línea en un documento. Si alguna vez has visto a tu familia decidir el valor de una persona por lo que podría costarles, entonces ya conoces el frío que sentí esa mañana. Quédate conmigo. Aquí fue donde dejé de pedir permiso. Después de que Dean y Sloan se fueron, me quedé en el silencio de mi departamento y hice lo que mejor sé hacer. Abrí mi computadora, entré a la base de datos de registros de sucesiones del condado y empecé a construir un archivo. No un archivo de emociones. Un archivo de hechos. Columna A. Acta de nacimiento de Lily. Madre registrada, Vanessa Marie Wood. Padre, en blanco. Columna B. Herencia de Vanessa. Una casa en Mill Haven. Una póliza de seguro de vida modesta. Beneficios de sobrevivencia del seguro social para una menor. Columna C. Notificación de familiares directos enviada a Lorraine Wood hace 7 semanas, con acuse de recibo firmado. Columna D. Omisión de Lorraine al no notificarme. Columna E. En blanco. La etiqueté como lo que ellos no saben que yo sé y la dejé abierta. Soy contadora forense. Cuando un cliente me entrega libros contables y me dice que todo está en orden, mi trabajo es encontrar la página donde el orden deja de ser verdad. He pasado mi carrera leyendo la matemática detrás de las mentiras de otros. Esta era la primera vez que las mentiras estaban en el libro contable de mi propia familia. No hice acusaciones. No llamé a Dean ni a Sloan. No llamé a mi madre. Me serví otro vaso de agua y hice lo que siempre hago. Seguí los números. Porque los números no protegen sentimientos, y tampoco saben esconderse. A la mañana siguiente llamé a una abogada de derecho familiar llamada Grace Emory y le dije que quería solicitar la custodia temporal de mi sobrina biológica. Grace era metódica, directa, y cobraba $400 la hora. Algo que podía pagar porque había ahorrado desde los 19 años como si fuera un deporte competitivo. Presentó la solicitud ese mismo día. 2 días después me llamó de regreso. Su voz ya no era solo metódica, ahora era cuidadosa. Whitney, necesito que sepas algo. Ya hay una solicitud en el expediente. Me senté. ¿De parte de quién? Dean y Sloan Wood la presentaron hace 6 días. Su abogado incluyó una evaluación del hogar y una referencia de carácter de... Hizo una pausa. De tu madre. Clavé la uña del pulgar en la yema del índice. Un hábito de exámenes en la universidad. ¿Qué dice su solicitud sobre mí? Grace leyó la sección relevante. La petición de Dean y Sloan me describía como una profesional soltera, sin experiencia en cuidado infantil, con participación familiar limitada, y la frase que me hizo cerrar los ojos. Un patrón de distancia emocional que genera preocupación sobre su capacidad para el cuidado sostenido.
Mi madre había firmado esa narrativa. La misma mujer que no me dijo que Lily existía había declarado ante un tribunal que yo no era capaz de cuidarla. Le hice una sola pregunta a Grace. ¿Hay algo en los registros del testamento de Vanessa? ¿Algún documento, alguna designación de custodia, algo que nombre a un tutor preferido? Lo revisaré. Revísalo rápido. Colgué, dejé el teléfono sobre el escritorio y miré el sobrecolor crema que seguía junto a mi teclado. Birdie. Empezaba a entender por qué mi hermana había dirigido esa carta a un nombre que solo ella usaba. La primera visita supervisada fue un jueves, en una sala con luces fluorescentes, sillas de plástico y una trabajadora social llamada Terry que tomaba notas en una carpeta desde la esquina. Lily entró sosteniendo a Plum por una oreja. Me vio y se detuvo. Luego cruzó la habitación y se sentó a mi lado como si fuera un asiento que ya había apartado desde antes. Yo había llevado leche de fresa, el envase pequeño, con popote de aluminio. Lily la tomó sin decir nada. Colocó el popote, bebió. Después de un minuto habló. Mamá tomaba esto cuando se le caía el cabello. Se me cerró la garganta. Mantuve la voz estable. ¿A tu mamá le gustaba la leche de fresa? Lily asintió. La tomaba todos los días cuando estaba enferma. Decía que sabía a cuando era pequeña otra vez. No dije nada. No había nada que pudiera decir que no fuera más pequeño que lo que ella acababa de darme. Un pedazo de la muerte de su madre que una niña de 5 años había cargado sola. Lily terminó el cartón y lo dobló plano, como alguien le había enseñado. Luego quitó a Plum de su regazo y lo puso en el mío. Tú quédate con él, dijo. Para que no tengas miedo. Terry levantó la mirada de su libreta. Sostuve al elefante de peluche con ambas manos y sentí la etiqueta en la costura. Lidgewood. Y debajo, la letra de mi hermana. El número de teléfono desvanecido que me había traído hasta aquí. Hasta esta sala. Hasta esta niña. Hasta una verdad que mi familia había enterrado durante 5 años de silencio. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con Plum y el sobrecolor crema y decidí que había terminado de tener miedo de los dos. Abrí la carta. La letra de Vanessa era más pequeña de lo que recordaba. Las líneas más apretadas, como si intentara encajar una vida entera en 2 páginas. Birdie. Si estás leyendo esto, entonces pasó lo que más temía. Y perdón por no haber sido lo suficientemente valiente para decírtelo mientras todavía podía explicarlo con mi voz. Vanessa escribió que quedó embarazada a los 31. El padre fue alguien a quien amó por poco tiempo, pero que se fue para siempre. Se marchó antes de que Lily naciera y nunca volvió la mirada atrás. Cuando se lo contó a nuestra madre, Lorraine le dio 2 opciones. Entregar al bebé en privado o perder a la familia. Le dijo que una niña sin padre sería una vergüenza. Le dijo que ella había sido criada mejor que eso. Le dijo que, si seguía con el embarazo, estaría sola. Vanessa eligió seguir. Se mudó a Millhaven. Crió a Lily sola. Trabajó como contadora en una clínica veterinaria. Y no le contó nada a nadie de la familia. Nuestra madre les dijo a todos que Vanessa había tenido un aborto espontáneo y que se había ido para recuperarse. Yo debí llamarte Birdie. Pensé en hacerlo cada año en tu cumpleaños. Pero mamá dijo que tú estabas de su lado. Dijo que pensabas que yo era egoísta. Y yo le creí, porque era más fácil que averiguar si era verdad. Dejé la carta sobre la mesa y apoyé las manos en ella. Mi madre le había dicho a Vanessa que yo estaba de su lado. Mi madre me había dicho que Vanessa no quería contacto. 2 mentiras. Una pared construida desde ambos lados. La carta terminaba con una frase que me acompañaría en cada habitación durante los siguientes 4 meses. Firmé papeles, Birdie. Si me pasa algo,
encuentra los documentos. Te nombré. Siempre confié en ti. ¿Ya podemos ir a casa, mamá? Lily lo preguntaba cada noche antes de dormir. Vanessa lo había escrito como una oración que ya no alcanzó a responder. Llamé a Grace Emory a las 7 de la mañana siguiente. Los papeles que mencionó Vanessa. Existen. Necesito que los encuentres. Grace los localizó en 48 horas. No en el juzgado de sucesiones del condado, sino en una caja de documentos personales que el administrador del edificio en Millhaven había resguardado después de que terminó el contrato de renta. Una designación notariada de tutor sustituto. Nombrándome a mí, Whitney Wood, como tutora legal designada de Lily en caso de muerte o incapacidad de Vanessa. El documento estaba firmado, testificado y notariado en una tienda UPS en Millhaven por un notario público llamado David Trent, quien confirmó la fecha y la identidad de Vanessa cuando lo contactaron. Vanessa había preparado el documento, pero nunca lo presentó al tribunal. Tal vez se quedó sin tiempo. Tal vez pensó que la carta sería suficiente. De cualquier forma, la designación era legalmente válida una vez presentada. Y Grace la presentó esa misma tarde. Pero fue la segunda página la que importó. En la sección de exclusiones y motivos, Vanessa escribió un solo párrafo. Excluyo a Lorraine Wood de cualquier consideración de custodia. El motivo declarado: mi madre me presionó para renunciar a mi hija al nacer y ha negado la existencia de mi hija durante 5 años. No creo que actúe en el mejor interés de Lily. Excluyo a Dean y Sloan Wood de cualquier consideración. El motivo declarado: mi hermano y su esposa no han mostrado interés en mi bienestar ni en el de mi hija durante mi enfermedad y no tienen relación con mi hija. Y luego me nombró a mí. El motivo era una sola frase. Whitney es la única persona de mi familia que nunca dejó de ser amable, incluso cuando no conocía toda la historia. Grace me leyó el documento por teléfono. Cuando terminó, le pedí que repitiera la última línea. Lo hizo. Esto cambia todo el caso, dijo Grace. El tribunal da mucho peso a los deseos documentados de un padre, junto con el ADN y tu estabilidad financiera. Whitney, esto es sólido. Le agradecí, colgué y me quedé en el auto hasta que el parquímetro expiró. Luego volví a entrar y actualicé la columna E. La columna E debía permanecer vacía hasta tener algo concreto. No permaneció vacía por mucho tiempo. La contadora forense en mí ya había empezado a tirar de los hilos. No porque buscara algo oscuro, sino porque las cosas oscuras suelen aparecer cuando observas los números el tiempo suficiente. La herencia de Vanessa era modesta. Una casa pagada en Millhaven valuada en aproximadamente $220,000. Una póliza de seguro de vida de $75,000 a nombre de Lily. Y beneficios de sobrevivencia del seguro social para una menor, aproximadamente $1,600 al mes hasta que cumpliera 18. No era una fortuna, pero para alguien con $40,000 en deudas de tarjeta de crédito, era una línea de vida con una niña adjunta. Solicité el historial de la cuenta del patrimonio en la oficina de sucesiones. Lo que encontré fue un formulario SSA-11, una solicitud de representante de pago enviada a la Administración del Seguro Social 4 semanas antes. Una solicitud para redirigir los beneficios de sobrevivencia de Lily a un beneficiario designado. El formulario había sido presentado antes de que Lily tuviera tutor legal, antes de que alguien tuviera custodia, antes de que alguien debiera estar tocando ese dinero. La firma del solicitante estaba en la parte inferior, pero el campo del nombre venía censurado, pendiente de revisión del Tribunal de Sucesiones. Grace dijo que solicitaría el documento sin censura mediante citación judicial. Pero yo todavía no lo necesitaba. Ya tenía una lista corta de personas que sabían sobre los beneficios de Lily, que tenían motivos para acceder a ellos y que habían presentado una petición de custodia en competencia.
La lista tenía 2 nombres. Saqué el formulario, lo guardé en un folder Manila, le puse una fecha y un número de referencia del caso, y lo archivé en el cajón inferior de mi escritorio. La columna ella tenía una entrada. Sigue el dinero. Mi madre llamó 3 días después y dijo que iba a organizar una discusión familiar sobre el futuro de Lily en su casa el sábado. Usó la palabra discusión como los diplomáticos usan esa palabra antes de una guerra. Llegué a las 2 en punto. La sala de Lorraine no había cambiado desde que yo tenía 15 años. La misma alfombra color crema. El mismo estante de álbumes sobre el piano. El mismo aire de perfección controlada que te hacía querer susurrar incluso cuando nadie estaba durmiendo. Dean y Sloan estaban en el sillón largo. Sloan había traído una carpeta, con separadores, colores, etiquetas. Plan de transición de Lily. Mi madre estaba sentada en el sillón junto a la ventana. Deborah Latten, la trabajadora social, había sido invitada por Lorraine bajo el pretexto de mantener a todos informados. 2 primos que apenas veía estaban cerca de la cocina. Lorraine abrió diciendo que era un asunto familiar y que debía resolverse en privado. Luego me miró. Whitney, entiendo que presentaste una petición. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Dean y Sloan están mejor posicionados. Tienen una casa. Se tienen el uno al otro. Hizo una pausa. Dejó que se tienen el uno al otro cayera como una sentencia sobre mi soltería. Nunca has criado nada más que hojas de cálculo, dijo. Alguien en la cocina tosió. Sloan asintió. Dean miró sus zapatos. Débora escribió algo en su libreta. Yo miré a mi madre. A la mujer que le dijo a mi hermana que yo pensaba que era egoísta. A la mujer que me dijo que mi hermana no quería contacto. A la mujer que sabía de Lily desde hacía 7 semanas y eligió el silencio. Y no dije nada. No porque no tuviera palabras. Sino porque aprendí hace mucho que quien habla primero en una habitación llena de mentiras es quien pierde el control de la sala. Dejé que Lorraine siguiera hablando. Yo tenía documentos. Y los documentos no necesitan interrumpir. La reunión duró 40 minutos. Lorraine habló 30. Sloan presentó su carpeta. Dean mencionó el distrito escolar 2 veces. Y entonces Deborah Latten hizo la única pregunta que importaba. Miró alrededor de la sala, a mi madre, a Dean, a Sloan. Y dijo, necesito entender algo. La madre de Lily murió hace 10 semanas. El Estado notificó a la señora Wood hace 7 semanas. ¿Por qué pasaron 7 semanas antes de que algún familiar iniciara contacto con la menor? El cuarto se quedó en silencio. Ese tipo de silencio que no es reflexión, sino decisión. Nadie respondió. Así que Débora continuó. Además, el tribunal va a querer saber por qué la señorita Whitney Wood, la tía y la persona nombrada en la designación de custodia de la madre, no fue informada por ningún miembro de la familia durante ese periodo. La mandíbula de Lorraine se tensó. Miró a Dean. Dean volvió a mirar el suelo. Y entonces mi madre lo dijo. Lo dijo como quien repite algo que ha pensado durante 5 años, pero nunca había tenido que defender en voz alta. Esa niña nunca debió existir. No hubo gritos. No hubo sorpresa de película. En la vida real, cuando alguien dice la peor frase posible en el peor momento posible, el cuarto solo se queda quieto. La pluma de Débora dejó de moverse. La boca de Sloan se abrió y se cerró sin sonido. Y entonces escuché algo desde el pasillo. Un sonido pequeño. Un zapato sobre madera. Me giré. Lily estaba en la entrada. Pam la había traído 20 minutos antes para la entrega programada. La reunión debía haber terminado,
pero Lorraine la había alargado, y Pam había entrado por la puerta lateral como siempre hacía en las entregas. Nadie había revisado. Nadie había pensado hacerlo. Los brazos de Lily estaban a los lados. Plum estaba en el suelo, donde lo había soltado. Crucé la sala en 4 pasos. Me arrodillé frente a ella y la cargué. No dije una sola palabra. Salí de la casa con Lily en brazos. La gente asume que el que está en silencio no pelea. No se equivocan con el silencio. Se equivocan con la pelea. Si alguna vez te hicieron creer que estar tranquilo es ser débil, sigue viendo. El siguiente cuarto en el que entré lo cambió todo. Me senté en el auto con Lily en el asiento trasero, asegurada en el asiento infantil que había comprado después de nuestra primera visita. Abrazaba a Plum contra su pecho y miraba por la ventana sin hablar. No llené el silencio con palabras que no me pidió. Solo manejé. Cuando llegamos a mi departamento, se sentó en la mesa de la cocina. Le serví leche de fresa, el envase pequeño con popote de aluminio. Bebió la mitad. Y dijo, esa señora dijo que yo no debía estar aquí. Dejé mi vaso en la mesa. La escuché. ¿Es verdad? Moví una silla junto a ella y me senté. No, no es verdad. Tú estás exactamente donde debes estar. Lo pensó como lo hacen los niños, sin negociar consigo mismos. Está bien, dijo. Y terminó su leche. Esa noche, después de que Pam vino a llevarse a Lily de regreso al hogar temporal, me quedé sentada en mi escritorio mirando todo lo que había reunido. La carta de Vanessa. La designación de tutela que consiguió Grace. Los registros del patrimonio. El formulario de representante de pagos. Y la libreta donde había escrito cada palabra que mi madre había dicho. Todo estaba ahí. El caso estaba limpio. Los números eran sólidos. Lo único que faltaba era la decisión de dejar de construir el expediente y empezar a usarlo. Cerré la computadora. La abrí de nuevo. Y redacté un escrito de 14 páginas para la audiencia de custodia. Grace dijo que lo escribí como una mujer que había estado esperando toda su carrera el momento exacto para hacer una auditoría. Grace presentó la designación de Vanessa ante el Tribunal de Sucesiones un lunes. El miércoles, el abogado de Dean llamó para pedir una copia. El jueves, Sloan me llamó directamente. Whitney, tenemos que ser razonables con esto. Dejé que la palabra razonable se quedara en el aire un segundo. Te escucho. Nadie está diciendo que no te importe Lily, pero un formulario notariado, quiero decir, Vanessa estaba enferma cuando lo firmó. La gente toma decisiones emocionales cuando está muriendo. Vanessa era contadora, respondí. Tomaba decisiones organizadas. Así trabajan los contadores. Pero nombrarte a ti, estás soltera, trabajas todo el tiempo, no tienes, lo que tengo es un documento firmado y notariado donde una madre moribunda nombró a su hermana como tutora de su hija. Y lo que también tengo es un documento donde esa misma madre excluyó específicamente a su familia, con razones. Silencio. Pude escuchar a Dean al fondo, murmurando algo que no alcancé a entender. Sloan, voy a decir esto una sola vez. Ella me nombró a mí, no a ustedes. Eso no es una opinión. Está notariado. Sloan colgó. Una hora después, Grace me llamó para decirme que el Tribunal de Sucesiones había aceptado la designación de Vanessa como evidencia y había programado una audiencia formal de custodia en 6 semanas. Una audiencia abierta. El juez, la trabajadora social, ambos abogados y cualquier familiar interesado podrían asistir. Sería la primera vez que todo lo que había reunido estaría en el mismo lugar al mismo tiempo. Marqué la fecha en el calendario. Luego abrí el cajón inferior de mi escritorio,
Saqué el folder manila con el formulario de representante de pagos y lo puse encima del resto. Quien hubiera firmado ese documento iba a tener una tarde muy pública. Grace obtuvo la versión sin censura del formulario 3 semanas antes de la audiencia. Me llamó un viernes y me leyó el nombre en la línea de firma. Sloan Good, cofirmado por Dean Good. Presentado 4 semanas después de la muerte de Vanessa, antes de cualquier determinación de custodia, antes de que el tribunal nombrara a un tutor, antes de que alguien tuviera autoridad legal sobre un solo centavo del dinero de Lily. El formulario solicitaba que los beneficios de sobreviviente del Seguro Social de Lily, $1,600 al mes, fueran redirigidos a una cuenta bancaria compartida por Dean y Sloan. El propósito declarado era cubrir gastos temporales de cuidado. Excepto que Dean y Sloan no tenían a la niña. Lily estaba en el hogar temporal con Pam. No le habían dado una comida, no habían ido a una cita médica, no le habían comprado un par de zapatos. No había gastos de cuidado porque no había cuidado. Imprimí el formulario. Imprimí el estado de cuenta bancario que Grace había obtenido por orden judicial, con 2 depósitos que coincidían con el monto del beneficio antes de que la Administración del Seguro Social suspendiera el pago. Imprimí la línea de tiempo. La muerte de Vanessa. La notificación a la familia. La solicitud de beneficios de Sloan. La petición de custodia de Dean. Y lo acomodé todo en orden cronológico sobre mi escritorio. El patrón era claro. He auditado empresas que intentaron esconder su fraude con más esfuerzo del que Dean y Sloan pusieron aquí. Ni siquiera usaron una cuenta separada. Guardé todo en el folder manila y le puse una nueva etiqueta. Exhibición de Grace me dijo que tuviera cuidado. Que los casos familiares se vuelven emocionales y a los jueces no les gustan los espectáculos. Le respondí que yo no hago espectáculos. Yo hago evidencia. 2 semanas antes de la audiencia. El abogado de Dean y Sloan presentó una moción alegando que yo había ejercido influencia indebida sobre Lily durante las visitas supervisadas y que estaba explotando el apego de una niña traumatizada para beneficio personal. La moción pedía suspender mis visitas mientras se realizaba una evaluación psicológica. La leí sentada en mi escritorio a las 9 de la mañana, con un café que se enfrió antes de terminar la segunda página. Beneficio personal. Esa fue la frase que se quedó. No porque doliera. He leído cosas peores en declaraciones. Sino porque sabía de dónde venía. El lenguaje era demasiado preciso para Dean. El enfoque demasiado estratégico para Sloan. Era la huella de mi madre. Lorraine no había presentado nada directamente. No había firmado un solo documento desde el acuse de notificación de familiares. Pero había estado en la sala con el abogado de Dean. Grace lo confirmó en un archivo donde Lorraine aparecía como consultora familiar. Consultora. Mi madre estaba asesorando cómo mantenerme lejos de la hija de mi hermana muerta. La moción fue rechazada en menos de una semana. El juez señaló que la trabajadora social de Lily había presentado informes positivos en cada visita supervisada y que no existía ninguna base clínica para las acusaciones. Pero la moción había logrado lo que buscaba. Había dejado claro que la audiencia no sería limpia. Iban a venir por mí. Iban a cuestionar mi capacidad. Usarían mi soledad, mi trabajo, mi silencio como evidencia de deficiencia. Contaban con que yo reaccionara, que alzara la voz, que les diera algo desordenado que pudieran señalar y decir, ¿ven? Está inestable. No reaccioné. Actualicé el expediente. La noche antes de la audiencia, mi madre llegó a mi departamento. No llamó antes. Tocó 2 veces y se quedó en el marco de la puerta con su abrigo bueno, el gris oscuro que solo usa para la iglesia o para situaciones que considera serias. La dejé entrar porque no dejas a una mujer de 61 años en una banqueta en octubre.
Ni siquiera cuando es la razón por la que no has dormido en 3 días. Se sentó en mi mesa de la cocina. Le serví agua. No la tocó. Tenía 19 años cuando tuve a Vanessa, dijo sin preámbulo, sin preparación, como una cifra en una declaración de impuestos. Tu padre y yo todavía no estábamos casados. Su familia no me habló por 2 años. Mi propia madre me dijo que había arruinado el nombre de la familia. Giró el vaso entre los dedos. Juraba que iba a construir algo respetable. Y lo hice. 40 años, Whitney. 40 años siendo la mujer que hizo todo bien. Y luego Vanessa. Se detuvo. Apretó los labios. Vanessa cometió el mismo error que yo, y no podía verla repetirlo. La miré. Y por primera vez no vi a la mujer que borró a mi sobrina. Vi a la joven de 19 años que había sido borrada primero, y que decidió que la única forma de sobrevivir era asegurarse de que nadie viera esa vulnerabilidad. Por un segundo la entendí. Y luego ese segundo se acabó. Mamá, ella no cometió un error. Tuvo una hija, y tú le dijiste que la tirara para proteger tu reputación. El rostro de Lorraine se endureció. Yo estaba protegiendo a esta familia. Tú te estabas protegiendo a ti misma. Y ahora una niña de 5 años cree que nunca debió existir. Se puso de pie, se puso el abrigo y salió sin tocar el agua. Esa niña nunca debió existir. La frase me siguió hasta el tribunal al día siguiente como un golpe que no termina de desvanecerse. Desperté a las 5. Me bañé. Me puse el saco azul marino que uso para declaraciones con clientes. Profesional. Neutral. El tipo de ropa que dice que no estoy aquí para actuar. Puse el expediente sobre la mesa del comedor una última vez. Exhibición A, acta de nacimiento de Lily. Madre, Vanessa Marie Good. Padre, no registrado. Exhibición B, prueba de ADN. Tía y sobrina, 99% de probabilidad. Exhibición C, designación notariada de tutor sustituto de Vanessa, nombrándome a mí, con exclusiones y motivos. Exhibición D, formulario de representante de pagos firmado por Sloan, cofirmado por Dean, presentado sin autoridad legal, redirigiendo los beneficios de Lily a su cuenta conjunta. Exhibición E, notificación del Estado a Lorraine, firmada y confirmada 7 semanas antes de que cualquier familiar me contactara. Exhibición F, reportes de visitas de Deborah Latten. Todos positivos. 6 exhibiciones, 47 páginas. Cada afirmación con fuente. Cada fecha verificada. Cada número reconciliado. Grace había revisado el paquete 2 veces y dijo que era el expediente de custodia más sólido que había visto en 11 años. Yo no me sentía sólida. Me sentía como una mujer a punto de entrar a una sala para desmantelar a su propia familia con papeles. Pero luego pensé en Lily en aquel marco de puerta. Brazos a los lados. Plum en el suelo. Escuchando a su abuela decir que nunca debió existir. Tomé el folder, lo guardé en mi bolsa y manejé al tribunal del condado. Yo no levanto la voz. Yo levanto evidencia. La sala de sucesiones estaba en el 3er piso. Pisos de madera, ventanas altas, un estrado que parecía haber resuelto conflictos desde antes de que yo naciera. Me senté, dejé mi bolsa en la mesa y esperé. Dean y Sloan llegaron con su abogado, un hombre llamado Craig Phelps, con pasador de corbata y la costumbre de hablar en párrafos. Lorraine estaba detrás de ellos, en la galería. No era parte del caso. Era una presencia. Una consultora. La sala no estaba llena, pero tampoco vacía. Deborah Latten estaba al frente con su expediente. 2 de mis primos habían venido. Los mismos que habían estado en la cocina de mi madre semanas atrás. Una taquígrafa judicial. Un alguacil.
Y la jueza Catherine Owens, que tenía la expresión de alguien que lleva tanto tiempo en esto que puede detectar una actuación desde 20 pies de distancia. Craig Phelps habló primero. Construyó un retrato de Dean y Sloan como la opción ideal. 2 padres. Participación comunitaria. Planeación financiera. Deseo genuino de dar estabilidad a una niña en crisis. Me describió a mí como una candidata bien intencionada, pero inadecuada. Sin estructura familiar. Sin experiencia en cuidado infantil. Sin disponibilidad emocional para criar a una niña de 5 años. Hizo una pausa en disponibilidad emocional como si le estuviera dando tiempo al juez de saborear la frase. Entonces dijo, Moore ha vivido sola toda su vida adulta. Nunca ha sido responsable del bienestar de otra persona. La niña necesita una familia, su señoría, no un archivador. Sloan asintió. Dean permaneció inmóvil. Lorraine observaba desde la galería con una expresión que reconocí de inmediato. La misma que usaba en la iglesia cuando el sermón confirmaba algo en lo que ella ya creía. Yo estaba sentada junto a Grace, con las manos entrelazadas sobre la mesa y mi bolsa en el piso. No reaccioné. No tomé notas. No negué con la cabeza, no suspiré, no me moví. He pasado mi carrera en salas donde la gente miente de forma profesional. Hice algo muy simple. La mejor respuesta a un falso expediente es uno verdadero. Grace se levantó y entregó al juez una copia encuadernada de nuestro archivo. No alzó la voz. No hizo un discurso. Solo dijo, Su Señoría, quisiera presentar como evidencia una designación notariada de tutor sustituto, ejecutada por la madre fallecida, Vanessa Marie Wood, 3 semanas antes de su muerte. La sala cambió. Craig Phelps se inclinó hacia adelante. La sonrisa de Sloan se apagó como un foco. Grace leyó la designación en voz alta. La cláusula donde Vanessa me nombraba. La exclusión de Lorraine con sus motivos. La exclusión de Dean y Sloan con sus motivos. Y luego leyó la línea final. Whitney es la única persona de mi familia que nunca dejó de ser amable, incluso cuando no conocía toda la historia. Grace dejó que la frase se asentara antes de continuar. Presentó los resultados de ADN. El acta de nacimiento. Los reportes de visitas de Deborah Latten. Luego mostró la notificación del Estado a los familiares directos, exhibición E, y hizo una sola pregunta. Su Señoría, la señora Lorraine Wood recibió y firmó esta notificación 7 semanas antes de que cualquier miembro de la familia contactara a mi clienta. Durante ese periodo, la señora Wood no informó a su hija Whitney que existía una sobrina biológica y que estaba bajo custodia estatal. Solicitamos al tribunal considerar por qué. La jueza Owens miró hacia la galería. Lorraine estaba sentada con las manos en el regazo, perfectamente quieta, como siempre lo hacía cuando quería que el mundo creyera que estaba en control. Pero yo conocía a mi madre. Y conocía la diferencia entre calma y control. Una de las dos estaba a punto de romperse. Grace presentó la exhibición del formulario de representante de pagos. La firma de Sloan. La cofirma de Dean. La solicitud para redirigir los beneficios de sobreviviente de una niña de 5 años a su cuenta bancaria conjunta. Grace lo explicó como yo explicaría un libro contable sospechoso. Sin emoción. Solo secuencia. Los demandados presentaron este formulario 4 semanas después de la muerte de la madre de la menor. En ese momento no existía un tutor legal designado. Ninguna persona tenía autoridad sobre las finanzas de la menor. 2 depósitos llegaron a su cuenta personal antes de que la Administración del Seguro Social detectara la irregularidad y suspendiera los pagos. Craig Phelps objetó. La jueza Owens lo rechazó. Grace se giró hacia la galería.
Un miembro de esta familia dijo a una trabajadora social en esta misma sala que esta niña nunca debió existir. Esa misma familia sabía que la niña existía. Sabía que estaba sola. Y decidió no informar a la única persona en la que su madre confió. Mientras mi clienta descubría en un supermercado que tenía una sobrina, los demandados presentaban documentos para acceder al dinero de esa sobrina. La sala quedó en silencio. Lorraine se puso de pie. No pidió permiso. No esperó al juez. Se levantó en la galería y dijo lo suficientemente alto para que la taquígrafa lo registrara. Esto pasa cuando dejas que la gente escarbe en cosas que debieron quedarse enterradas. Señora, siéntese, dijo la jueza Owens. Lorraine no se sentó. Yo hice lo que cualquier madre haría. Protegí a mi familia de una situación que nunca debió. Señora, siéntese. Sloan estaba llorando. Dean miraba la mesa. Lorraine finalmente se sentó, pero el daño ya estaba en el acta. Grace me preguntó si quería agregar algo. Me puse de pie. No me sujeté de la mesa. No respiré para dramatizar. Simplemente me levanté como me levanto en las declaraciones con clientes. Recta. Firme. Como los números frente a mí. Su señoría, soy contadora forense. Tengo mi propia firma. Tengo mi casa. No tengo deudas. Y no lo digo porque el dinero sea el punto. Lo digo porque el dinero es exactamente el punto para las personas que están sentadas frente a mí. Miré al juez. El patrimonio de Vanessa incluye una casa, una póliza de seguro de vida y beneficios para Lily. No quiero nada de eso. Solicito que el tribunal autorice la creación de un fideicomiso protegido para Lily, administrado por un fiduciario independiente, con cada dólar destinado a su educación, su salud y su futuro. El fiduciario manejará los desembolsos. Yo no controlo el capital. Yo no me beneficio de un solo centavo. El dinero es de ella. Hice una pausa. No por efecto dramático, sino porque lo siguiente era lo más importante que había dicho en un tribunal. Mi hermana crió sola a su hija durante 5 años porque nuestra familia le dijo que esa niña era una vergüenza. Mi hermana ya no está, pero dejó un documento que dice que confió en mí. Dejó una carta que dice que me quiso. Y dejó a una niña pequeña que entró a un supermercado, me tomó de la mano y lo hizo como si reconociera algo en mi rostro que su propia abuela intentó borrar. Miré a Lorraine. Miré a Dean. Miré a Sloan. Luego volví a mirar a la jueza. Ella ya tiene familia. Soy yo. Me senté. Grace puso su mano sobre mi brazo. Del otro lado, Craig Phelps cerró su carpeta. La jueza Owens no nos hizo esperar mucho. Revisó la designación. Revisó las exclusiones. Revisó el ADN. Los reportes de visitas. Y el formulario de representante de pagos. Después dictó sentencia. Se concede la custodia temporal de Lily Good a Whitney Good, con efecto inmediato, con revisión en 6 meses para determinación permanente. El tribunal ordena una investigación independiente sobre la solicitud de beneficios presentada sin autorización por Dean y Sloan Good. El tribunal recomienda que cualquier recurso del patrimonio de Vanessa sea colocado en un fideicomiso protegido, conforme a la solicitud de la parte demandante, en espera de la designación de un fiduciario. Y antes de cerrar la audiencia, dijo una última cosa. El tribunal reconoce que la madre fallecida tomó pasos documentados y deliberados para designar a la tutora de su hija. El tribunal otorga un peso significativo a la voluntad expresada de un padre. Esta niña no fue olvidada. Fue planeada. Sloan fue la primera en salir. Se fue sin mirar a Dean, y eso dijo más sobre su matrimonio que cualquier documento presentado. Dean la siguió con las manos en los bolsillos,
La postura de un hombre que entendía que había perdido algo más grande que un caso de custodia. Lorraine se quedó en la galería unos segundos después de que la sala se vació. Me miró una sola vez. Esperé enojo. Esperé otra frase. Pero no dijo nada. Tomó su bolsa, se acomodó el abrigo y salió por la puerta lateral. Sin despedirse. Sin una palabra. Salí al pasillo. Lily estaba sentada en una banca con Pam, moviendo las piernas, sosteniendo a Plum de una oreja. Me vio y se bajó de la banca. Me arrodillé. Ella puso su mano en mi cara, como hacen los niños cuando verifican si alguien es real. Hola, dijo. Hola, respondí. Los meses que siguieron fueron más silenciosos que los anteriores. Y eso, para mí, estuvo bien. Lily se mudó al segundo cuarto de mi departamento, el mismo que antes usaba como archivo de expedientes, lo cual dice todo sobre mis prioridades antes de que ella llegara. Le compré una cama que no parecía de nada en particular, porque Lily dijo que no quería un tema. Quería una cama. Quería una luz nocturna. Quería leche de fresa en el refrigerador todo el tiempo. Los cartones pequeños con popote de aluminio. Y yo guardaba una caja en el estante de abajo para que pudiera alcanzarlo sin pedir ayuda. Dean devolvió los beneficios de sobrevivencia que habían sido depositados en su cuenta. Su abogado negoció un plan de reembolso. El Estado abrió una investigación separada sobre si la solicitud de Sloan constituía fraude de beneficios. La investigación seguía abierta, y Grace me dijo que su matrimonio no estaba sobreviviendo al papeleo. Lorraine se mantuvo a distancia. No bloqueé su número. No le prohibí ver a Lily. Solo le dije, a través de Grace, que podría verla bajo supervisión si demostraba un comportamiento respetuoso y constante durante 6 meses. Puedes ser su abuela, dije. Sí puedes ser una abuela amable. Pero ya no tomas decisiones por ella. Ni su nombre. Ni su historia. Ni si debía existir. No respondió. Y yo no estaba esperando que lo hiciera. Algunas reconciliaciones tardan años. Algunas nunca llegan. Y aprendí a estar en paz con ambas cosas. Una noche de noviembre, 3 meses después de la audiencia, estaba lavando los platos y Lily estaba coloreando en la mesa. El departamento olía a la pasta que había dejado pasar de cocción y a la leche de fresa que ella había derramado sobre su mantel, y que ella misma intentó limpiar mal con una servilleta. Era el tipo de noche que antes me habría parecido aburrida. Ahora era lo mejor del día. Lily dejó el crayón y caminó hacia mí. Traía a Plum. Había cargado ese elefante por el sistema de acogida, por un supermercado, por un tribunal, por cada lugar al que había entrado desde que su madre murió. Lo puso sobre la barra, junto al escurridor. Ya puedes quedarte con él, dijo. Ya no lo necesito para ser valiente. Cerré la llave del agua, me sequé las manos y miré al elefante morado con la etiqueta cosida a mano. Lily Wood. La etiqueta que empezó todo en un supermercado, un martes, cuando una desconocida me tocó el hombro y cambió mi vida. ¿Estás segura?, pregunté. Asintió. Luego me miró con los ojos de mi hermana y dijo, «¿Ya podemos ir a casa, mamá?» Lo había dicho en un supermercado a una mujer que no conocía. Lo había dicho en la carta de Vanessa. Lo había preguntado cada noche antes de dormir. Y ahora lo decía de pie en su propia cocina, en su propia casa, frente a la persona que nunca iba a permitir que nadie le dijera que no debía estar ahí. «Ya estamos en casa», dije. Ella regresó a sus colores. Puse a Plum en la repisa sobre la estufa, junto a la foto enmarcada de Vanessa que había colgado la semana en que Lily se mudó conmigo. La foto venía del álbum en casa de mi madre. Vanessa a los 5 años, entrecerrando los ojos bajo un vestido ligero. A un lado, la foto escolar de Lily de septiembre. El mismo rostro, los mismos ojos,
La misma inclinación de la cabeza, distinta historia. Pasé toda mi vida demostrando que no necesitaba a nadie. Construyendo una carrera desde el orden, un departamento desde el silencio, una reputación desde la idea de no pedir ayuda. Y una niña de 5 años me enseñó que la familia no es la sangre que se comparte en silencio. Es quien llega con fuerza cuando realmente importa. Esta es mi historia. Un extraño en el pasillo de un supermercado. Una niña pequeña que ya sabía dónde estaba su hogar. Y una familia que aprendió que una niña no es una deuda que se reparte. Si esto te recordó que la familia es quien se queda, abraza a quien se quedó contigo. Compártelo con alguien que lo necesite. Y nos vemos en la siguiente.